Es un placer y un privilegio para mí poder saludarles nuevamente con el propósito de continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y la verdad de su santa palabra. Y es por eso que en esta oportunidad hemos de estudiar el tema titulado ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en tan solamente 10 pasos? Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por medio de cuáles hombres hacía Jehová el Señor sus obras maravillosas. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 12 y Hechos 4, versículo 13, que dicen así: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. En el primer versículo encontramos lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Luego, en el segundo versículo, agregamos lo siguiente: Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Al conectar estos dos versículos, podemos llegar a la conclusión que por medio de hombres del vulgo y sin letras, escogidos por Cristo como apóstoles, Jehová el Señor hacía muchas señales y prodigios. Con esto claro, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver ¿quiénes son los que confinaron a los siervos de Dios para alejarlos de su trabajo público? Y la base bíblica está en Hechos 5, versículos 17 y 18, que dicen así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. En el versículo 17 nos dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto significa que las personas responsables de haber confinado y encarcelado a los siervos de Jehová para que no pudieran continuar con su ministerio público predicando la palabra de Dios son los dirigentes de la iglesia verdadera del Señor. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es la evidente contradicción entre el dueño de la iglesia y los líderes de su iglesia. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículos 19 y 20, que dicen así: Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es muy importante recordar que los siervos de Dios habían sido confinados y encarcelados por obra de los líderes de la iglesia. Luego, con eso en mente, el texto 19 dice que un ángel del Señor, es decir, un ángel del dueño de la iglesia, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo,
anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Al conectar estos dos versículos y relacionarlo con el paso anterior, tenemos que ver que hay una evidente contradicción entre Cristo, que es el dueño de la iglesia, y el sumo sacerdote, el concilio y todos los dirigentes de la iglesia. Porque aquí podemos ver claramente que Cristo envía a su ángel para liberar a sus siervos y les ordena que continúen predicando todas las palabras de esta vida. Mientras que en el paso anterior, los dirigentes de la iglesia encarcelaron y confinaron a los siervos de Jehová por estar predicando su palabra. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, permítame avanzar ahora con el paso número 4, donde queremos ver quiénes son los que estaban involucrados en la decisión final de confinar a los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 21, que dice así: Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Sin lugar a dudas, los que estaban involucrados en la decisión final de confinar, de encarcelar y de privar a los siervos de Dios de poder continuar con su ministerio público son todos los dirigentes de la iglesia verdadera de Dios. El sumo sacerdote, el concilio, que es la Junta Suprema, todos los ancianos de los hijos de Israel y todos los demás que estaban a favor de ellos. Con esto claro, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver qué hicieron los dirigentes con las claras evidencias del poder sobrenatural de Jehová a favor de sus siervos. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículos 23 y 24, que dicen así: diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. En el versículo 23, los dirigentes reciben este reporte: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Con este reporte, los dirigentes podían analizar y entender que la liberación de los siervos de Dios fue una obra poderosa y sobrenatural de parte de Jehová. No obstante, el versículo 24 dice que cuando oyeron estas palabras sobre la liberación sobrenatural de Jehová, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, es decir, todos los dirigentes de la iglesia verdadera, dudaban en qué vendría a parar aquello. Con esto nosotros podemos concluir
que los dirigentes rechazaron las claras evidencias del poder sobrenatural de Jehová a favor de sus siervos, porque el texto dice que ellos dudaban del poder de Jehová. Rechazaron las claras evidencias porque sus corazones estaban llenos de celos, de envidia y sobre todo estaban llenos de orgullo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 6, donde queremos ver de qué acusaban los dirigentes de la iglesia a los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículos 27 y 28, que dicen así: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En el texto 27 encontramos lo siguiente: Cuando los trajeron, refiriéndose a los siervos de Dios que habían sido liberados por el poder sobrenatural de Jehová, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? La razón por la cual estos siervos de Dios eran acusados por los dirigentes de la iglesia del Señor es porque, según los dirigentes, los siervos de Dios habían desacatado su autoridad. Estos siervos no se habían sometido, de acuerdo a los dirigentes, a la voz de Dios aquí en la tierra, porque según ellos, Dios no trabaja con esos individuos, sino que trabaja única y exclusivamente por medio de su organización. Y como estos individuos estaban desobedeciendo, desacatando la autoridad de la iglesia, la voz de Dios aquí en la tierra, ellos les están preguntando: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 7, donde queremos ver a cuáles hombres deben de desobedecer los siervos que han sido enviados por Dios para predicar su palabra. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 29, que dice así: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de acuerdo al contexto bíblico, lo que Pedro y los apóstoles están diciendo es que es necesario, es fundamental, es mandatorio, es indispensable, no es opcional, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres que dirigen a la iglesia verdadera. Porque cuando los hombres que dirigen la iglesia verdadera están desconectados y no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, es necesario obedecer a Dios antes que a esos hombres. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál era el mensaje que por orden estricta de los dirigentes de la iglesia no debían de predicar los siervos de Dios. Y la base bíblica está
en Hechos 5, versículo 30 y 31, que dicen así: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En el versículo 30 encontramos lo siguiente: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, es decir, Dios el Padre ha resucitado a Cristo Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Luego el versículo 31 agrega: Dios el Padre ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. En otras palabras, Dios el Padre no solamente ha levantado, ha resucitado a Cristo Jesús, sino que lo ha exaltado a la diestra de su trono en el cielo como príncipe y salvador, con el propósito, de acuerdo a la parte final del texto, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es evidente que después de la muerte de Cristo, este mensaje que proclamaban los siervos de Dios era la verdad presente, porque estaban enseñando dónde estaba Cristo, que era en el lugar santo del santuario celestial, y qué estaba haciendo Cristo por nosotros, que era darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Así que la orden estricta de los dirigentes de la iglesia verdadera era que los siervos de Dios no debían de predicar la verdad presente. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cómo reaccionan los líderes de la iglesia que no tienen el Espíritu Santo cuando los siervos de Dios no acatan sus órdenes. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 32 y 33, que dice así: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. En el versículo 32 encontramos una declaración muy importante: el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso significa que estos dirigentes no tenían en sus vidas, en sus ministerios, el Espíritu Santo porque eran desobedientes. Aunque estaban en los cargos, aunque eran dirigentes en la iglesia de Dios, no eran gobernados ni dirigidos por el Espíritu Santo. Y es por eso que el versículo 33 menciona que ellos, los dirigentes desobedientes, que no eran dirigidos por el Espíritu Santo, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esta es la razón por la cual nosotros podemos concluir que los dirigentes de la iglesia que no son guiados por el Espíritu Santo, porque son dirigentes desobedientes que están rechazando el mensaje de la verdad presente y que persiguen a los siervos de Dios que sí predican la totalidad de la verdad presente. Estos individuos suelen reaccionar enfureciéndose y queriendo matar o acabar con el ministerio de los verdaderos siervos de Jehová. Con esto en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver
¿Cómo demostró Gamaliel que él sí era un líder de la iglesia dirigido por el Espíritu Santo? Y la base bíblica está en Hechos 5, versículos 34, 38 y 39, que dicen así: Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Esto es muy importante destacarlo porque en el concilio, en el Sanedrín, en la Junta Suprema, en medio de los dirigentes desconectados, la Biblia menciona a un fariseo, doctor de la ley, llamado Gamaliel, que sí estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 38 enseña que Gamaliel les dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En otras palabras, Gamaliel demostró con sus hechos que él sí era un líder y un dirigente de la iglesia verdadera que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque al pronunciarse a favor de los siervos de Dios y al recomendar al resto de la Junta Suprema a dejarlos en paz y a dejar de perseguirlos y a permitirles continuar con la proclamación de la verdad presente, Gamaliel dio cátedra y dio testimonio de que era un hombre dirigente, líder, lleno del Espíritu Santo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame invitarle a repasar conmigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Jehová el Señor hacía obras maravillosas por medio de hombres del vulgo y sin letras que habían sido escogidos y capacitados por Cristo como sus apóstoles. Vimos también que los que se encargaron de encarcelar y de confinar a los siervos de Dios para que no continuaran con su ministerio público fueron los dirigentes de la iglesia del Señor. Inclusive, nosotros vimos que hay una tremenda contradicción entre el dueño de la iglesia, que es Cristo, y los dirigentes de la iglesia aquí en la tierra. Porque la Biblia enseña que el dueño de la iglesia envió a su ángel para liberar a sus siervos y a ordenarles que continuaran predicando, mientras que los dirigentes de la iglesia los encarcelaron y les prohibieron predicar la palabra del Señor. Otro punto importante que vimos fue que la decisión final de confinar y de encarcelar a los siervos de Dios para que no continuaran predicando la palabra del Señor fue hecha unánimemente por todos los dirigentes de la iglesia. Por otro lado, nosotros vimos que los dirigentes de la iglesia desacreditaron y rechazaron las claras evidencias del poder sobrenatural de Jehová
a favor de sus siervos porque decidieron dudar y rechazar todo lo que Jehová hizo para liberarlos por puros celos, envidia y orgullo. Otro punto importante que nosotros estudiamos fue que los dirigentes de la iglesia acusaron a los siervos de Dios de desacatar la autoridad de la iglesia, desacatar la voz de Dios aquí en la tierra, porque les habían mandado estrictamente a no enseñar más en ese nombre. Inclusive nosotros analizamos que cuando los dirigentes de la iglesia están desconectados y no son dirigidos por el Espíritu Santo, entonces los siervos de Jehová que han sido levantados para proclamar su palabra tienen que desobedecer a esos hombres que dirigen la iglesia y están desconectados, porque es necesario obedecer a Dios antes que a esos hombres. Otro punto muy importante que estudiamos fue que el mensaje en particular que estos dirigentes le estaban prohibiendo a los siervos de Dios y les habían mandado que no debían de predicar es la verdad presente de dónde está Cristo y qué es lo que está haciendo por nosotros. Vimos también que la manera como suelen reaccionar los dirigentes de la iglesia cuando los siervos de Dios no acatan sus órdenes, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los dirigentes desconectados, es que ellos se enfurecen y deciden acabar con el ministerio de estos siervos de Dios. Y lo último que vimos fue que Gamaliel, uno de los dirigentes de la iglesia verdadera, dio frutos en su ministerio a través de sus obras, de que él sí era un dirigente lleno del Espíritu Santo, porque se pronunció a favor de Jehová y a favor de los siervos que proclamaban la verdad presente. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces, teniendo estos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que recuerde siempre que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres que dirigen la iglesia estando desconectados. Porque cuando los hombres están conectados y llenos del Espíritu Santo, como el caso de Gamaliel, entonces no hay ningún problema en obedecer lo que ellos nos mandan. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y mientras tanto, recuerda que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Por lo tanto, que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.